¿Qué video, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Zona Podcast. Mi nombre es Jorge Rivera y como ya saben, estamos en el mes de octubre. No me había tocado hacer un episodio en octubre, así que ahorita vamos a contarnos unas historitas de terror por ahí. Y bien, el día de hoy me acompaña mi amigo Camus. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, viejo. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para echarnos una platicadita. Ok, excelente. A ver qué onda. Bien, el tema de hoy va a ser un tema que lo he traído en la punta de la lengua, pero no he tenido con quién tocar este tema porque está muy interesante, está muy padre. Es cómo ser autodidacta. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas autodidacta? Bueno, yo creo que es, bueno, como lo dice la palabra autodidacta, es una persona que se pone sus propios límites cuando quiere aprender algo que pues no ha podido aprender en otro lugar, ¿verdad? En el caso de mí, con lo del canal que tengo, pues no hay un lugar en donde yo pude haber enseñado, me pudieron haber enseñado lo que poco a poco fui aprendiendo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? No, pero de alguna forma, como que cuando uno encuentra lo que le apasiona, como que se da cuenta y dice, debí haber estudiado otra cosa y de haberme dedicado a lo que me gustaba de un principio, pero no lo tomas tanto en cuenta. Yo desde que estaba en la universidad, pues hacía contenido, pero estamos hablando que fue hace 12 años, ¿sí? Hacía videos para YouTube, hacía tutoriales. Como yo estudié mecatrónica, hacía como que los avances de lo que hacía en la escuela, se hacía robots, se hacía lo que fuera, subía un poco de lo que hacíamos en la escuela. Pero el hate, la burla de los compañeros, como que eso mata las ganas de hacer lo que te gusta. Por pena lo dejé de hacer. Entonces, esa comezón de hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, te va a seguir hasta por más vueltas que le des, te va a encontrar. Y comencé de nuevo hace 4 o 5 añitos, pero regresas y ya es completamente diferente a lo que hacías en ese momento. Y ya te das cuenta que requieres aprender cosas para crear contenido. Sí, claro que sí. Es más complejo. Entonces yo en esos entonces grababa algo y lo editaba con el editor de Windows Movie Maker. Sí, el viejo Movie Maker. Sí, ya cuando me di cuenta que no lo podía descargar, dije, ¿qué voy a hacer? Me tomó un buen rato tratando de ver cómo podía editar un video, y más porque todos los editores son de paga en ese momento. Dije, ¿qué coño hago? Entonces ya comienzas a investigar y sin darte cuenta te estás convirtiendo en un autodidacta. ¿Cuál fue tu camino? Pues mira, mi camino ha ido cambiando, fue cambiando, porque mi idea, yo nunca creí que fuera a terminar haciendo videos de YouTube. Yo siempre fui de una imaginación algo, ¿cómo te diré? Algo alocada. De niño yo tenía, bueno, decían que tenía un problema que yo era muy distraído. Por dos. Y en cierta parte sí era así, ¿verdad? Yo era de los que veía una cosita y me iba en un viaje, ¿verdad? Entonces yo empecé pero escribiendo. Yo escribía mis historias en un momento de ocio, por decirlo así, porque ni siquiera tenía pensado que la gente los conociera. Yo escribía lo mío para mí. Por mucho tiempo nadie sabía esa parte de mí. Cuando yo empecé, cuando subí mi primer video a YouTube, mucha gente se sorprendió y me decían, ¿tú de dónde sacas esas cosas? ¿Verdad? ¿De cómo le haces? Le digo, pues no es gran cosa, pero es algo que yo tengo haciendo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, yo cuando inicié escribiendo, yo tenía una historia, bueno, tengo una historia, y lo hacía como dices tú, partí de la pasión porque a mí me gustaba. Yo me imaginaba un escenario post-apocalíptico, con criaturas y cosas así. Y pues yo, o sea, tío, yo no tenía mucho que hacer en mi trabajo, a veces en mi casa, y así estaba escribiendo. Entonces un día me dio por dije, me gustaría que
que la gente lo conociera, ¿va? O sea, poco a poquito le fui perdiendo ese miedo y me puse en contacto con un amigo porque aparte, a pesar de que me gusta escribir, pues no soy muy bueno en ortografía, pues la verdad. Entonces me contacté con un amigo para que me apoyara en ese aspecto porque le digo, es que no es lo mismo cuando tú estás leyendo a que lo estés escribiendo, porque ya lo escribes y se lo enseñas a alguien y con un detallito de ortografía se puede malinterpretar todo lo que quieres transmitir, ¿verdad? Entonces me arrimé con ese compañero y amigo y me dijo, no hombre, a buen árbol te arrimas. Todavía me acuerdo cuando me dijo, yo también he sido medio chisqueado con esos asuntos. Entonces yo lo que quería con él era que me ayudara a la ortografía, ¿verdad? Entonces me dije, voy a crearme una página en Facebook y ahí voy a subir las historias y así está bien. Así ¿Hace cuánto fue eso? Eso te estoy hablando que fue como en el 2015, 2014, por ahí. Y yo tenía como del 2020 más o menos escribiendo. Pero, digo, lo hacía en ratitos que tenía chance. Entonces nos empezamos a juntar. Nos juntábamos una semana sí y una semana no. Pero cuando nos juntábamos, yo ya llevaba la historia y él ya tenía corregida un capítulo anterior. Entonces cuando yo estaba con él publicaba la historia en la página y aparte yo le dejaba la otra y ahí me corregía un poco la Entonces, ortografía. los capítulos que tienes en tu canal de audiolibros son parte de la historia que has escrito. Sí. Pero digo, primero era escribirlo y subirlo así para leerlo en Facebook. Entonces, así estuvimos. De pronto él me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo unas ideas. Y le dije, pues vamos a echarlas, vamos a acoplarlas y a ver qué hacemos. Y sí, trabajamos juntos como unos 3 meses. Pero poco a poco, por cuestiones de trabajo, nos dejamos de juntar, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que le dije, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Y me dijo, pues yo tampoco, no ha habido mucho tiempo de escribir. Se paró el proyecto, se quedó la página abandonada por un buen tiempo. No por problemas ni nada, solo por cuestiones de tiempo. Pero yo seguía en mi mente, yo seguía así como que maquinando esa historia, seguía corriendo en mi mente. Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿va? Entonces empecé a escribir otra vez, continué la historia, que todavía no está terminada. Y yo volví a contactar con él, ¿vale? Oye, es que me gustaría retomar el proyecto, así, así. Y pues él de muy buena manera platicamos y todos nos juntábamos y me dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad no tengo mucho tiempo como para continuar. Pues él ya se había casado, su trabajo. Le dije, no, está bien, no te preocupes, va, todo eso estaba bien. Y dije, ¿de qué otra forma lo voy a dar a conocer, ¿verdad? Me gustaría mostrarlo a la gente. Y se me ocurrió empezar con lo de los YouTube, dije, pues es que yo seguía varios... Muy buena plataforma. Sí, yo seguía varios youtubers que subían audiolibros y algunos que subían historias que también ellos escribían o inventaban. Dije, pues si ellos lo hacen, porque yo no, ¿verdad? Entonces, sí, al principio sí me daba como que vergüenza. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces también ahí llega otro punto de lo que es autodidacta. Dije, pues bueno, me puse a investigar cómo editar videos, cómo subir videos a YouTube. Hice algunas anotaciones con algunos programas como el Sony Vegas, que es el que utilizo yo. Empecé a hacer investigación de cuáles eran más fáciles de conseguir. Pues conseguí el Sony Vegas y empecé así, mira. Yo literal ponía mi celular en video, viendo hacia donde estuviera y le ponía a grabar video y yo empezaba a narrar. Es que literalmente así empieza cualquier autodidacta haciendo lo que le apasione, porque muchos creen que en el camino de YouTube se debe empezar con una cámara reflex, sin lente o sin espejo, sí. Y con una iluminación y con un equipazo, pero se empieza desde cero. Igual que tú, yo también escribí historias, escribí una novela, cuando estaba en la secundaria, pero eso es algo como que lo mantienes en secreto porque hasta te da pena. Esa historia yo creo que la vine mostrando a alguien en la prepa, se la compartí porque
Recuerdo que la había escrito en pluma, en un cuaderno así enorme, después lo pasé a máquina, pero me encantaba hacer ese proceso que solo yo lo sabía y era satisfactorio para mí. Y estamos hablando que en nuestras edades, pues no, el internet era nulo, en nuestras edades de juventud o adolescencia. Me apasionaba hacer eso. Y yo cuando estaba en la universidad lo pasé a digital y lamentablemente perdí el digital y mi madre sin querer tiró mi novela escrita y las dos que tenía. Entonces el escribir es algo, una cualidad que sigue detrás de mí. Hay ocasiones en las que me voy en un viaje, me comienzo a pensar, veo algo que algo me inspira y en mi teléfono comienzo a escribir. Y cuando me doy cuenta que entro por curiosidad, me digo, ¿dónde copié esto? Pero literal son cosas que yo escribo o las pongo muy rara vez en mi muro. Sí. Es muy rara vez que pongo algo así en mi muro, pero cuando lo he hecho he visto que tiene muy buenos comentarios por mis familiares, amigos o personas que ni siquiera conozco que me agregan. Y está muy interesante ver eso de una forma satisfactoria, que lo que haces no es como algo que lo veas como raro. A las demás personas le puede gustar lo que haces de forma secreta. Así que el empezar de cero con un teléfono, así comencé yo, así comenzaste tú, así comencé con mis podcasts, así comencé siguiendo videos. Así que es un buen inicio para todos. Sí, y es como te mencionaba, es donde entra también lo que dices, ser autodidacta, ¿verdad? Porque no estudiamos qué carrera te gusta, ciencias de la comunicación, que es donde te pueden enseñar todo eso. Entonces, si uno quiere empezar a hacer las cosas bien, pues poco a poco. ¿Y cómo le haces? Pues ahorita, pues lo más fácil, ver videos en YouTube. Sí, 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 ¿verdad? tutoriales. YouTube fue mi guía. Ahí busqué videos de todo, desde cómo editar, cómo renderizar, cómo optimizar el audio. Cositas que todavía son muy básicas, pero que pues poco a poco fuimos aprendiendo, ¿verdad? Que en ningún otro lugar te lo van a enseñar de esta forma. Y ahorita, pues te digo, poco a poco fue así. Ahorita ya conseguimos un micrófono. Bueno, mi esposa me lo regaló. Y es con lo que estoy trabajando. Es con lo que estoy trabajando. Uso un programa para optimizar el audio. Y poco a poco me he ido empapando. Si llegas a ver algunos de mis videos que traen efectos de video. Están muy buenos. Todo eso ves viéndolo de ahí de YouTube, ¿verdad? Es donde yo lo fui aprendiendo. Fíjate, mi primer micrófono como tal, haciendo a un lado del celular, recuerdo que fueron unos auriculares que ya no funcionaban los micrófonos y lo acoplé, le hice una esponjita y eso fue con lo que fui comenzando a hacer mi podcast. Obviamente, siendo autocrítico, fui cambiando de micrófono y al fin de cuentas como que el efecto o siendo autocrítico eliminé episodios, he eliminado videos de YouTube, lo cual me arrepiento, pero esos errores son aprendizaje. ¿No te ha tocado pasar por esa situación que eliminas un trabajo que te tardó horas y dices, no me gusta cómo queda, lo eliminas? Sí, me ha pasado. Más cuando escribo. Bueno, aunque ahorita ya es en la laptop, ¿verdad? Ahí voy escribiendo y lo releo y lo releo y lo releo. Y hay algo que no me gusta o hay algo que no me cuadra. Y ya cuando detecto qué es cuando dije, ching, todo lo que voy a tener que borrar. Pues ni modo, ¿verdad? Es parte del proceso de cuando estás haciendo algo. Y pues seguirle. ¿Hay alguna historia que digas, esto es mi orgullo, esto es la historia que más me gusta? La primera, Guerras Perdidas se llama mi historia, Guerras Perdidas, diario de un guerrero. Esa es la que la he estado dejando un poquito porque no quiero que se me acabe el libro. Estoy recurriendo a otras alternativas, con relatos cortos. Una vez publiqué uno de mis historias y un chavo me comentó, oye, me gustaría tener
las ganas o el valor que tú tienes para mostrar en YouTube lo que tú escribes. Yo me acerqué con él para tratar de aconsejarlo, pero él se mantuvo en un así como que, no, está bien así. Y le dije, oye, me gustan tus historias, me das permiso de tus historias transmitirlas en mi canal. Dijo, sí, adelante, pues está muy bien para mí. Y es así con el que he estado trabajando. Él tiene un montón, pero de historias cortitas. Cada video de él, que hago con sus historias, no me dura más de 7 minutos. Y una vez publiqué que había hecho esa historia en colaboración con él, y otro chavo de Argentina también me publicó, oye, está muy bien, y que esto y que lo otro. Y él sí me dijo, ¿te animarías a pasar una de mis historias a tu canal? Y dije, sí. Y eso me ha estado alimentando un poquito, para darle más contenido al canal. Y poco a poco, en base a ellos, he también sacado yo mis propias historias cortas. Digo, mi historia, la mía, la que más me gusta, la estoy pausando un poquito por lo mismo. Son los primeros 5 capítulos de tu canal, me parece. Son como 8. Sí. ¿Alguna vez has pensado en hacerlo un cortometraje, alguna de esas pequeñas historias? Pues estaría muy interesante. Sí, pero bueno, por el tipo de historia yo creo que sí estaría un poquito complicado. Fíjate que tengo una que está inconclusa también, que sigo escribiendo. Se llama Los relatos de un Wendigo. Wow. Relatos de un Wendigo. Trata de un chavo que sufre acoso sexual. Y él lo graba en un viejo de cassette. Ok. Sí, y la sigo escribiendo, fíjate. Yo creo que esa es la que yo sí me he puesto a pensar en eso. Y yo creo que esa es la que sería un poquito más fácil de adaptar a un cortometraje. La verdad no he pensado en eso. Digo, no tenía ni en mente que llegaría a subir videos a YouTube. A quien quite y el día de mañana alguien se acerque o me ofrezca la oportunidad de... Entonces, que me gustaría que transmitieras tu historia en un cortometraje. Fíjate, hay una historia que yo escribí cuando tendría como unos 12 años. Mis hermanitos estaban pequeños. Y ya sabes, ¿verdad? Cuando todo niño chiquito, no sé si has escuchado que dicen, si te portas mal, el señor del costal te va a llevar. Entonces yo escribí una historia porque yo me acuerdo que pasaba un señor con un costal recogiendo botes. Y lo miraban mis hermanos y salían corriendo a esconderse del señor. Entonces yo hice una historia mostrando la realidad del señor, de que era un señor de escasos recursos, que ya estaba grande, que sufría el abandono de su familia y que se sustentaba del reciclaje del aluminio, fierro y todo eso. Entonces, esa pequeña historia siento que va más a la realidad, que sí lo podría hacer un cortometraje. Esa es una historia que quisiera hacerla porque está muy bien escrita desde mi parte, mi autocriterio, ¿verdad? Pero yo creo que sí será una buena historia y daría un muy buen mensaje a las personas que critiquen, a las personas que se dedican a eso. Sí, tal vez las oportunidades de esa persona no son las mismas que tenemos nosotros, o uno no sabe qué lo llevó a tener esa vida, ¿sí? Entonces siento que la historia más basada en la realidad que tengo con otras dos, ¿sí? ¿Qué opinas sobre esto que te acabo de contar? Porque esto literalmente es una realidad. Sí, claro que sí, y como lo dices tú, transmites un mensaje, ¿verdad? De enseñanza, que la gente tenga un poquito más de conciencia sobre ese tipo de personas, porque muchos los ven como con repulsión. Sí, así es. ¿Verdad? Y los tratan mal. He visto gente incluso que humilla. Estaba yo en un trabajo hace años, donde había un indigente y los compañeros de trabajo lo maltrataban. Le hacían travesuras, le pintaban el cabello con spray, sí, lo maltrataban mucho. Y le hacían bromas muy pesadas. Eso es lo que no me gustaba. Pero sí, algo así yo creo que sí estaría muy interesante por el mensaje de conciencia que estarías transmitiendo al público. Sí, aparte las personas dejan de empatizar con las personas. Yo
trato de empatizar más con las personas. Un ejemplo, las personas que te limpian los vidrios de tu coche. No sabes en qué situación pueden estar pasando esos chavos. Me da más tristeza cuando son jovencitos porque no están en la escuela, están limpiando vidrios y te das cuenta cuando lo hacen por necesidad. Te puedes dar cuenta en su mirada. Hay ocasiones en las que semáforo en el que me paro, 20 pesos, 20 pesos, y así se me van, no sé, una lanita por día, pero lo que importa es, al menos esos 20 pesos que le doy a esa persona le puede servir de algo. Y no he tenido la oportunidad de tenerme con esa persona y preguntarle, oye, ¿cómo es tu día a día? Sí, fíjate con qué me pasa a mí, con los niños. Con los niños que andan haciendo eso que tú dices. Bueno, yo lo veo más así, un adulto pues es un poquito más, llegas a un poquito más qué es lo que vive día a día, pero un niño de 10 13 que ande haciendo ese tipo de cosas en el solazo, exponiéndose, sí está muy difícil y es con lo que te digo, me gustaría sentarme alguna vez con un niño y preguntarle, ¿qué es lo que vives? El año pasado yo, ya ves que como que hubo un montoncito de indocumentados que llegaron aquí a la ciudad y se fueron, pero seguían quedando algunos. Y el año pasado parte de mi aguinaldo lo usé para comprar juguetes y algo de comida. Me acuerdo que un día llegué a McDonald's y pedí 30 cajitas felices, así literal. Y a crucero en el que pasaba, donde había niños pidiendo dinero, limpiando vidrios, me bajaba y les daba un juguete. Si era niño ni les daba una cajita feliz. Entonces, pues para mí era gratificante, pero lo que les daba, pues a lo mejor no era mucho, sí, pero alegrabas un poquito el día y eso lo hacía de mi parte, ¿verdad? Pero, pero más, sin embargo, pues seguían viviendo la vida que vivían en esos momentos. Sí, sí, es muy difícil. ¿Crees que puedes escribir una de esas historias? Una de esas historias. Pues habría que conocer un poquito más de lo que vive la gente en ese momento. Fíjate que yo pensé en escribir hace tiempo una historia con algo que le pasó a mi papá. Ok, échate esa historia, parece interesante. Mi papá, pues, estuvo, ¿cómo te diré? Bueno, es que es un asunto personal. Es un asunto personal, pero estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Ok. Y a mí lo que me gustaría, la gente que vive en Estados Unidos trabajando por muchos años y por cosas burocráticas termine en la cárcel. Va, todo ahorita está muy bien, puedo salir, pero tuvo un tiempo que pensé en escribir una historia que hiciera conciencia sobre las personas que viven así en Estados Unidos. Mira, la vida a lo mejor no puedes empatizar con lo que puede pasar con las personas, porque yo también trabajo en Estados Unidos y me ha tocado trabajar con compañeros que ni siquiera tienen documentación ni visa y me han platicado todo lo que han pasado. Yo trabajé con un chico que era guatemalteco que se vino en el famosísimo tren, llegó hasta acá, unos chavos lo maltrataron, lo golpearon, le quitaron su ropa y su dinero y a pesar de eso logró pasar el río, burló la migra, burló todo y encontró un trabajo donde estaba solventando, me parece que tenía 6 hijos el chavo, 6 hijos, y él contaba que en ese proceso de pasar el río uno de sus amigos se ahogó. Entonces ese chavo me contaba que no podía dormir, no podía estar tan a gusto porque no logró preguntarle al chavo dirección de su familia. Son esas personas que te encuentras en el camino, vamos al mismo lugar, pero él no la logró librar. Y ese resentimiento que tenía el chico era de no haberle avisado a su familia de que él había fallecido, de no saber, de mandarles de perdido algo de dinero.
Entonces son buenas historias que son reales, pero parecen ficción. Sí, sí, porque pues muy poca gente las conoce. Muy poca gente ha sabido de cosas terribles que han pasado en el río Bravo. Este, y estaría muy bien, fíjate, alguna vez escribir alguna historia que refleje todo lo que una persona como ellos ha vivido. Sí, pues para que la gente lo conozca, llegue más gente y sepan lo difícil que puede llegar a ser estar en una situación como esa. Bueno, cambiando de tema, ya que estamos en octubre y te voy a pedir una historia de terror, algo así, ¿verdad? ¿Qué te parece si te echas una historia de terror y yo me echo una historia de terror que no es de tanto terror, pero sí fue real? Ay, 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 una historia de terror. ¿Qué tan real? Lo que tú uses, si es real, si es ficción, pero Mm, Pues mira, tengo una historia en mi canal ok, que se llama Código 2813. Ese trata de un radiooperador de la policía que recibe una extraña llamada de una mujer solicitando ayuda, pero se corta la llamada, la persona habla, pero hay alguna interferencia de algo del teléfono, no sabe qué es lo que pasa y de un principio el radiooperador creía que era una broma. Entonces la persona vuelve a llamar otra vez pidiendo ayuda diciendo que está secuestrada y el policía o el radiooperador le dice que necesita más información para poder ayudarla, ¿verdad? Entonces eh, se corta muchas veces la llamada hasta que puede dar un poquito más de referencias de dónde está. Él con otro compañero determinan un más o menos de dónde está, de acuerdo a las características de lo que ella vio antes de que la secuestraran, porque ella es lo que dice que está secuestrada. Entonces llama a un policía, a un patrullero, y le dice sobre la situación, que es donde recibe el nombre, que se llama Código 2813, que es en la historia es que una persona está secuestrada y manda al policía. El policía anda patrullando sobre los sectores y la persona sigue llamando y que está secuestrada y que la vayan y que la ayuden. Y el policía o el radio operador no puede hacer mucho porque pues él no está patrullando más que su compañero que había mandado. Y su compañero policía estuvo patrullando y patrullando hasta que da más o menos con la descripción de la casa que el radiooperador le había dicho, y ahí se corta la historia. Hasta que él reporta que ya había encontrado la casa y que iba a explorar un poquito los alrededores, y tiempo después el policía encuentra a la mujer, pero no estaba viva. Era un cadáver que tenía aproximadamente 2 meses que había wow, fallecido, y encontró el viejo teléfono en una casa abandonada y resultó que era una mujer que había sido secuestrada hace 2 meses y que la habían asesinado. wow. Entonces el trasfondo de la historia es de cómo un fantasma, un espíritu logra comunicarse para que encuentren su cuerpo. Es ahorita lo que se me viene a la mente es de esa historia que tengo en el canal. Bueno, mira, esta historia que te voy a contar es real. No, me la contó el amigo de un amigo, de que le pasó a una amiga de él, ¿sí? Yo conozco a la chava, no voy a dar su nombre, por respeto a ella. La chava esta, yo cuando la conocí, muy hermosa, muy bonita, y ella me decía, es que yo soy el diablo. Yo soy el diablo, me decía la chava, y yo dije, ok, eres el diablo, está bien. Ya cuando se va la chava, le pregunto a mi cuate, oye, ¿por qué dice esta chava que es el diablo? Ya me dice, te voy a contar. Dice, esta chava le gusta mucho viajar, le gusta bastante viajar. Y se fue un día a Orlando,
afuera de Disneylandia. Y de ahí estuvo 2 o 3 días ahí paseando en todo Disneylandia, está grandísima. Y de ahí agarró un crucero que es igual de Disney. Y en el crucero dice que conoció un chavo muy guapo, pero que el chavo era muy insistente con la chava. La chava estaba con sus amigas y el chavo le decía, mira, está mi habitación, si me quieres acompañar. Y el chavo estuvo insistente, 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 hasta que la chava accede, va a la habitación de él, hacen lo que tenían que hacer, la pasan padre, la pasan chido. Y ese mismo día en la mañana, el yate o el barco de Disney llega a un muelle y hay personas que bajan de ahí y ya pueden irse a turistear a otra parte. No recuerdo a qué lugar llegan, pero cuando la chava se despierta, pues está en la habitación del chavo y el chavo había bajado del barco. El chavo se había ido y le deja una cajita con su nombre, diciéndole que le haya pasado muy bien con ella, que es una linda chica, y le deja un regalito dejándole una rosa donde decía bienvenida al mundo del SIDA. La chava se espanta, se aterroriza, ella misma baja de ahí del muelle y se estuvo haciendo análisis, pruebas y efectivamente tenía SIDA. Entonces ella decía que era el diablo porque era demasiado hermosa que podía darte la muerte. Entonces esta historia es real. Conozco a la chava, no voy a decir el nombre porque puede estar viendo esta, pero esta sí, para mí sí es una historia de terror. Pues sí, fíjate. Afortunadamente la chava se está tratando, se está controlando. No es algo como que vaya a morir, pero tiene que tener cuidado. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Que es Sí, real? pues se ven y se escuchan tantas cosas hoy en día que puede ser real, puede que no, pero muy interesante. También aquí en la ciudad hay un chavo, también me lo platicaron, de que un chavo aquí en la Infonavit, cerca de las privadas, decían que un chavo tenía una boa ya que estaba grande, y que un día el chavo ese se quedó dormido, y obviamente pues dormido como que colgaba un brazo, pero cuando despertó tenía la boa totalmente en su brazo, se estaba comiendo su brazo. Entonces creo que los jugos gástricos de la boa le hicieron como algún daño, quemaduras y todo eso. Pero siento que la realidad supera la ficción. ¿Qué opinas sobre eso? Pues se me hace muy difícil que el chavo no se haya dado cuenta que la víbora se lo estaba comiendo, la boa se lo estaba comiendo de un brazo. Pues quién sabe, pero yo opino que... Hay gente que sí tiene un sueño súper Sí, pesado. sí, que se mueren en el sueño. Les puedes estar ahí gritando y todo y moviendo y no se despierta. Pero que una boa te esté masticando, bueno, no mastican, pero que te esté tragando la mano, los jugos, lo húmedo, que no lo puedas sentir. Sí, está un poquito raro, ¿no crees? Está fatal. Puede ser, a lo mejor que sí, pero él se fue y contó que estaba hasta acá. También hay unas historias que estas sí las he leído así en foros de Facebook, donde un chavo decía que su hermano había ido a Las Vegas y que de repente vio que su bebida traía unas pastillitas ya disolviéndose, y de ahí ya no recordaba nada hasta que mencionaba que había despertado en un cuarto hotel en la bañera que estaba llena de hielos y agua, y que tenía una cicatriz del lado izquierdo de su abdomen, donde según le habían sacado un riñón. Sí. No sé si estas historias sean tan reales o sea mera ficción. Fíjate que sí he escuchado de gente así. Los secuestran, los duermen y los despiertan y no se dan cuenta que les falta un riñón, ¿verdad? Sí puede ser posible también, fíjate. También hay una historia que esta ya es muy
pero muy reciente. No sé si haya salido en las noticias. Esta vi que la contaron en un podcast donde decían que un chavo y sus amigas habían ido a un casino de Las Vegas y que un señor adulto pues las decía que les invitaba tragos, bebidas, comida, de todo. Y el señor se iba a llevar una de las chavas a su habitación, ¿verdad? Y la amiga le dijo, mira, espérate un rato más, ya cuando si quieres te vas con el señor. El señor le deja la llave de su cuarto y le da un beso. El punto es de que las chavas se van del casino, se desafanan del señor y que salieron de ir de Las Vegas, viajaron a otra parte ahí de California, creo que estaban en San Diego, y se dan cuenta que la chava amanece como con un fuego y inmediatamente va a un hospital ahí a que la atiendan, porque pues las mujeres ya ves que son más de estética, de verse bien. Sí. Y el doctor la analiza, la revisa, le hacen pruebas y el doctor le dice, mira, lo que tienes tú es una infección y esta infección no es muy recurrente. ¿Has besado un cadáver?, le dice el doctor. Y la chava dice, no he besado ningún cadáver, solamente que anoche un señor me besó. Me iba a ir con él, pero no me fui. Y dice, entonces, o tú o ese señor que te besó han besado un cadáver. Y ya ese asunto pues ya se vuelve más policíaco. El doctor le habla a la policía, ya revisan a la muchacha, verifican que la infección sí es de esa forma de besar cuerpos. La chava dice, pues aquí tengo la llave del hotel. Van la policía al hotel y registran la habitación. No estaba la persona, pero dentro del hotel encontraron 7 cadáveres. No sé si sea real, no sé si sea verdad, pero esa historia la publicaron hace poco dentro de un podcast, la contaron en un podcast. Sí, fíjate. ¿Será realidad? ¿Será ficción? No lo sabemos, pero sí causa miedo. Sí, fíjate que sí. Y estaría bien, a ver si luego tenemos chance de volver aquí y explorar ese mundo más a fondo de las historias de terror. Ya sea ficción o realidad, cualquiera de las dos yo considero que son muy interesantes. Sí, y también hace tiempo vi también unas donde en los cines ponían así como agujas y atrás de la aguja ponían bienvenido al mundo del SIDA, donde si te sentabas ahí te la ibas a enterrar. Entonces no sé qué tan real sean, no he investigado sobre ellas, pero solamente he leído. Sí. Así que veamos qué tan realistas están. Sí, pues habría que ver también primeramente de dónde es la fuente donde las lees, ¿verdad? Porque así como hay las fake news, así también puede haber muchas historias que la gente las quiera contar como reales y no hay ni un fundamento físico que te pueda decir, sí, hay algo que lo demuestre que pasó o que posiblemente sí pasó. Entonces habría que checar bien cuando lees una historia la fuente. Sí, por lo general siento que tienen mucho más respaldo los periódicos digitales o un periódico como tal que ese tipo de fuentes. Sí, cuando se publica una nota y si tiene fuentes de denuncias policíacas, eso también le da mucha veracidad a la historia. Bueno, hermano, ¿algo más que quieras agregar al podcast antes de irnos? Pues, referente a lo de autodidactas, un consejo para las personas que tienen ese ímpetu, esas ganas de hacer algo, pero a veces por miedo o por vergüenza no lo hacen, y porque creen que como no saben, no van a poder, ¿verdad? Entonces, se puede investigar, se puede aprender. Ahorita hay muchas plataformas donde puedes aprender, hay cursos, y cualquier idea que tengas, ya sea para YouTube o cualquier red social, mientras te apasione y lo hagas con pasión,
tienen que salir bien. Ok, hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La puerta está abierta para Sí, futuros muchísimas gracias. podcasts, futuros videos, futuras colaboraciones. Y bueno, este fue un episodio más de Zona Podcast. Y sin más que decir, larga vida el podcast. Hasta luego. Ay, qué bueno más.